Buenas, vamos a en este video trabajar con datos agrupados, ¿sí? Medidas de posición de datos agrupados. Muy bien, aquí tengo mi hoja en blanco. Vamos a resolver dos casos y tres aplicaciones, ¿sí? Es diferente trabajar con los datos agrupados que con los datos sin agrupar. Debido al avance que hemos hecho en teoría y al formulario que tenemos, primero vamos a hacer con datos agrupados, o sea, es decir, cuando hemos construido una tabla de distribución de frecuencias. Para ello, yo me voy a permitir entrar al Excel, estoy en una hoja en blanco y vamos a hacer una generación de datos aleatorios con la herramienta que tenemos aquí, análisis de datos, y vamos a generar unas variables, una sola variable. No sé, podríamos trabajar con 3480 casos. Vamos a trabajar con una estatura media de 1.72, una desviación estándar de 7 centímetros, y le vamos a decir que inserte estos datos en esta zona. Vamos a verificar el valor mínimo y el valor máximo para ver si no hay un valor muy extremo. Correcto, el valor máximo es 2 metros y el valor mínimo 1 metro. Ya hemos generado los números. Vamos a truncar los decimales. Solamente como son estaturas necesitamos 2 decimales para un trabajo más limpio. Lo copiamos y pegamos los valores. Entonces vamos a poner aquí estatura o simplemente x sub i. Esta es nuestra primera variable. Vamos a convertir esto en una tabla. La tabla tiene encabezados y les vamos a llamar datos, ¿sí? Datos y la x, simplemente x, ¿sí? Para no confundirnos con lo que es la x sub i de la tabla de distribución de frecuencia. Haciéndolo rápido, esto vamos a ponerlo como caso 1 de resolución tipo A. Vamos a hacer la misma resolución para el tipo B. Vamos a trabajar todo en la J. Estos campos los vamos a dejar para que cuando vayamos a hacer de datos sin agrupar vamos a necesitar varias columnas. Por ahora lo voy a ocultar y vamos a ir colocando los valores que requerimos. Necesitamos, ya hemos visto, el x máximo, necesitamos el x mínimo. Esto lo vamos a hacer para ir agarrando dominio, porque esto es lo que constantemente tenemos que hacer. Teniendo esos datos podemos sacar el recorrido. Entonces pongamos x máximo de la tabla de datos, el campo x, 2 metros, datos mínimos de la tabla de datos, el campo x. El recorrido es 52 centímetros. Ya tenemos el paso 1. Paso 2, cantidad de datos. Necesitamos n. Vamos a suponer que estamos trabajando con una muestra. Contamos, tenemos 3480 casos de estudio. Y vamos a determinar la cantidad, el número de clases, que lo vamos a representar con la K mayúscula, con contar datos. Perdón, la fórmula es 1 más el logaritmo de n en base 2. Y esto vamos a redondear nosotros al impar. Para redondear al impar con fórmula, y que no hay una función que es redondear impar acá, pero no siempre funciona bien. Por ejemplo, si aquí tuviéramos el 11.8, sigue redondeando 13, no redondear impar más próximo. De ahí que prefieres hacer con la función si condicional la prueba lógica. Le vamos a decir si es impar, qué cosa, truncamos, le quitamos los decimales a este k que hemos obtenido. Si esto es impar, entonces que lo mantenga ese número, truncar este número. Y si no, que a este mismo número truncar otra vez, le sume 1. Y con esto siempre vamos a tener truncar. Aquí nos estamos olvidando la cantidad de decimales, 0, truncamos a 0 decimales, truncamos a 0 decimales. Permítanme ver, es impar, truncar más 1. La prueba lógica, aquí esta me faltaba, un paréntesis. Ahora
y este está por demás. Ok, nombre es impar, es impar, correcto. Entonces ya tenemos esto. Amplitud, necesitamos saber la amplitud, y aquí sí o sí vamos a redondear al superior, redondear más el recorrido entre la cantidad de clases. Como estamos con dos decimales, la cantidad significativa de decimales es 2. Nos indica que va a ser 0.4. Hacemos una prueba temporal para verificar que la K por A tiene que ser mayor o igual que esto. Siempre tiene que ser mayor o igual que el recorrido. Entonces vemos que se cumple la condición y podemos construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Yo lo voy a insertar en esta zona. Insertar. Vamos a insertar una tabla dinámica. Le vamos a dar la salida a este punto. Verificamos el origen, que es datos. Correcto, nuestra tabla se llama datos, y hacemos aceptar. A esto le vamos a llamar tabla de distribución de frecuencias informe, le vamos a decir, ¿sí? Traemos la variable x, hacemos clic derecho, agrupamos, el valor mínimo no lo tocamos y lo agrupamos en 0.4 de amplitud, ¿no? Aceptar. Verificamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 clases, las que nos han indicado en esta zona, y procedemos a arrastrar a valores donde ya tenemos la cuenta. Entonces tenemos ya los datos de forma rápida para hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias. Aquí yo lo tengo, aquí lo voy a ocultar esto, simplemente lo voy a usar como referencia. Voy a hacer el otro procedimiento también para que no quede ninguna duda. Decimos límite inferior, lo vamos a poner esto con subíndice. Luego tenemos el límite superior, lo vamos a poner con subíndice. Estamos manejando x sub i para marca de clase por las fórmulas. N sub i, algunos utilizan f sub i, vamos a trabajar nosotros con eso. Y para lo que vamos a hacer hoy necesitamos también n sub i. Lo voy a poner con un espacio porque si no, no distingue las mayúsculas el Excel. Entonces si lo pongo junto me va a aparecer como el mismo. Lo voy a poner así para que se observe mejor. Esto el Excel me lo va a poner como que tiene el mismo título. Entonces si yo creo aquí una tabla de esta forma, acá como para el Excel esto es lo mismo, esto me lo he puesto con el 2 más. Entonces para evitar eso voy a aumentar aquí un espacio y ya con eso vamos a tenerlo más claro. Incluso podría intentar aumentar aquí atrás un espacio aquí para que no sea lo mismo que esto, ¿no? Vamos a colocar el valor mínimo igual que, lo vamos a poner manualmente 1.48. Acá sabemos que es esto más la amplitud, y luego vamos a hacer esto, lo voy a poner como referencia P2 más la amplitud, y lo arrastramos hasta el final. Aquí falta absolutizar esto y lo arrastramos hasta el final, y esta tabla lo hacemos crecer hasta acá. Entonces tendríamos 1.48 a las 52, P15, no, esto es P2. Y ahora sí, esto lo arrastramos hasta acá y correcto. Ya tenemos nuestros límites inferiores, tenemos nuestros límites superiores. Hacemos la marca de clase, esto más esto, dividido entre 2. Hacemos, podríamos copiar esto, pero vamos a hacer un poquito de esfuerzo para hacer la fórmula. Contar si conjunto, decimos queremos que cuente en esta tabla, seleccionamos que sea mayor o igual que ampersand, el límite inferior, separado de argumentos, o otra vez esto, que sea menor que ampersand, esto, cerramos y
ya tenemos para todos, solamente que en este último, fíjense, debe haber alguien de 2 metros. Si yo hago aquí la sumatoria, me sale un dato menos, y es que debe haber alguien de 2 metros que no está tomado en cuenta, porque el último intervalo tenemos que modificar, solo el último. Entonces yo modifico aquí, y cuando haga Enter se va a cambiar de todo el campo. Entonces cuando presiono una sola vez, fíjense, ya me he pasado, ahora son 4000 y pico. Para que no afecte a todos, hago una vez deshacer y ya está. Entonces el Excel lo va a marcar esto con verdecito, que quiere decir que es incoherencia, que aquí hay una fórmula que es diferente a esta. Entonces todas estas están con menor que el límite superior, y esta está con menor o igual que. Este es un truquito para que no surja errores. Para la frecuencia absoluta acumulada, vamos a decirle suma, quiero que me sume esta más la anterior. Para separador de argumentos vamos a utilizar desdef, ¿sí? Vamos a utilizar desdef. Le digo, de esta celda quiero la fila anterior, menos 1. Si fuera la posterior sería más 1. En esta misma columna, no quiero que se vaya ni a la izquierda ni a la derecha, una fila de alto, una columna de alto. Y cerramos 2 veces para tener la frecuencia absoluta acumulada. Y vemos que está sumando igual. Ahora sí, ya hemos hecho nuestra tabla de distribución de frecuencia en unos 8 minutos. Y 2 veces, porque aquí está uno, fíjense, coinciden los datos, y otro con fórmula. Pueden utilizar cualquier método que ustedes consideren apropiado. Bien, vamos a hacer lo que son las medidas de las medidas de resúmenes. Primero las medidas de posición, ¿sí? Las medidas de posición en datos agrupados. Para ello tenemos las siguientes medidas de posición. Vamos a poner aquí un pequeño título: medidas de posición. Tenemos las que son las medidas, las de tendencia central. Lo voy a poner por orden de dificultad de obtener, ¿sí? Por orden de dificultad de obtener las medidas. La más fácil, la media aritmética. Tenemos la media armónica. Tenemos la media cuadrática. Tenemos la media geométrica. Tenemos la media acotada, pero eso lo vamos a hacer para datos sin agrupar. Tenemos la moda. Tenemos la mediana. Pero esta es una medida de posición que nos marca una ubicación dentro de todos los datos, que vale como cuantiles. La mediana se podría considerar como una medida de tendencia central, y de los cuantiles es la que marca el centro. Aparte de estos tenemos el cuartil, el primer cuartil, lo vamos a poner así, el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana es el segundo cuartil. Tenemos los deciles, son 3 cuartiles en total, ¿no? Tenemos los deciles, tenemos el primer decil, tenemos el segundo, tercero, cuarto, hasta el noveno decil, y tenemos los caésimos, percentil, que es como un porcentaje, ¿sí? Es como un porcentaje, el caésimo percentil, una ubicación específica. Entonces vamos a trabajar con las medidas primero de tendencia central. Lo vamos a hacer con 2 procedimientos, ¿sí? Entonces lo vamos a resolver primero como de la forma didáctica, utilizando las fórmulas y entendiendo por qué se está aplicando de esa forma, y luego vamos a hacerlo sin aumentar nuestra tabla. Entonces el mismo caso lo voy a copiar acá. Esta es primera forma de resolución y esta es la segunda forma de resolución, ¿sí? Vamos a ver si nos sale lo mismo. En el primer caso de resolución, lo que necesitamos para trabajar siempre en esto es saber las fórmulas de memoria, o bien tener un buen formulario, ¿sí? Tener un buen formulario. Entonces yo acá para el video ya he preparado un formulario que voy a utilizar para ir obteniendo lo que son estas medidas. Primero, media aritmética. Para la media aritmética podemos utilizar x con una raya arriba, mul x. Esta es la media aritmética muestral, media aritmética poblacional,
Y A sub 1 significa que es el momento, el primer momento respecto al origen, ¿sí? Esta es la media aritmética. Esta es su fórmula, no varía, las medidas de posición no varían si es muestral o poblacional, es lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para esto es tener esto, un campo que nos diga la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces, simplemente yo le digo al Excel esto. Excel, necesito que me multipliques esto. Fíjense, me aparece la frecuencia absoluta con un arroba, porque el arroba en el Excel es decir, en esta tabla, este registro, este campo. Esto multiplicado por la marca de clase. De ahí que viene esto, la fórmula para el Excel, ¿no? Esto nos va a dar la primera parte de la fórmula, esta parte superior, la multiplicación. Y le vamos a llamar al campo x sub i multiplicado por n sub i. ¿Sí? Este es el nombre que va a tener el campo. Esto para futuras referencias. De este campo lo que nos pide es la sumatoria. No puedo yo aquí sacar suma y ya tengo el total. Entonces lo que hago es simplemente dividir la sumatoria entre n. N nosotros lo tenemos en J5. Nuestra n está en J5. Entonces lo que vamos a hacer es decirle acá. Dos formas tenemos de hacer esto. La primera es, suponiendo que estamos introduciendo esto, decirle, Excel, necesito la suma de ¿qué? De la tabla. No le hemos puesto un nombre a esta tabla, no le pondremos un nombre. TDF, tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Para que entendamos. Excel, yo necesito la sumatoria de la tabla de distribución de frecuencias, el campo. Necesito el campo que es x por n sub i. Necesito Excel la sumatoria de este campo. Eso sería la parte de aquí arriba. Y eso Excel necesito que me lo dividas entre n. Busco dónde está la n. Está en J5. En los datos que hemos hecho, ¿no? J5. Y tengo lo que es la media aritmética de mis estudiantes, de los que estoy haciendo el caso de estudio. 1.719954. Esta es la media aritmética, el primer momento, ¿sí? Media armónica. Media armónica. Me dice que necesito n sobre la sumatoria de n sub i entre x sub i. Voy a crear ese campo para la media armónica. Necesito este campo. Entonces, vengo a mi tabla, estoy aumentando campos para demostrar seguramente en algún momento de dónde han salido mis cálculos, y le diré, Excel, para la media armónica necesito que me dividas la frecuencia absoluta entre la marca de clase. A este campo yo le voy a denominar n sub i entre x sub i. Solamente por efectos estéticos estoy poniendo con subíndice, ¿no? Acá necesitamos lo que es la sumatoria. Entonces, la media armónica, de acuerdo a la fórmula que tengo, es igual a ¿qué? Veamos la fórmula que tenemos para la media armónica. N, que sabemos que está en J5, dividido entre la sumatoria de Excel, tabla de distribución de frecuencias, el campo n sub i, x sub i. Y tenemos lo que es la media armónica de este conjunto de datos. La media cuadrática. La media cuadrática, para eso yo requiero tener otro campo. La fórmula es esta. La raíz cuadrada de la sumatoria de la marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta, toda esa sumatoria dividido entre n. Y de eso la raíz cuadrada. Entonces, para eso yo necesito agregar este campo. Entonces, diré, media cuadrática es igual a ¿qué? Excel, necesito la marca de clase. Pongo circunflejo para elevar la potencia, elevado a 2, multiplicado por frecuencia absoluta. Le voy a poner ese mismo procedimiento para que quede claro.
aquí falta algo, perdón, xi2 elevado al cuadrado ni. Entonces será esto subíndice, x sub i, n sub i y la potencia al cuadrado. Acá puedo sacar la sumatoria y la media cuadrática será igual a ¿qué? Verifiquemos la fórmula. La media cuadrática es esto, la sumatoria de esto dividido entre n y luego su raíz cuadrada. Entonces voy a ir editando la fórmula para que se vaya entendiendo mejor. Sumatoria Excel de la tabla de distribución de frecuencias, el campo este, que es x sub i elevado al cuadrado. Cierro esto, ahí tengo la sumatoria. Todo eso Excel, esa suma, me lo divides entre J5. J5 es donde está la cantidad de datos estudiados. Pero de esto, hay que sacar la raíz. Hay que sacar la raíz. Y aquí tengo la media cuadrática. La media geométrica. La media geométrica es con esta fórmula. Esta es una de las fórmulas. Ya les he explicado en la clase de teoría que es con productoria, pero debido a que cuando trabajamos con números enteros, grandes, valores discretos, tienden a ser muy grandes incluso, y cuando son muchos datos, ni siquiera con productoria lo va a poder procesar. El Excel nos va a salir un error que es num, de ahí que trabajamos con logaritmos. Entonces, estoy trabajando con logaritmo natural y con Euler, para que se entienda mejor esto, ¿sí? Entonces, aplicamos esta primera parte, aumentamos ese campo que está acá para la media geométrica. Vengo a la tabla, acá le digo, Excel, necesito que me multipliques lo que es la frecuencia absoluta por ln, que es logaritmo, un asterisco, perdón, he puesto dos, un logaritmo natural de la marca de clase. Aquí está mi fórmula. Excel, multiplícame la frecuencia absoluta por el logaritmo natural de la marca de clase. A esto yo le voy a llamar n sub i por ln x sub i. Y lo voy a poner así para que esté más cristiano. Lo ponemos esto para que no nos perdamos. Y sacamos aquí la sumatoria. No estoy usando esta sumatoria al final, ¿no? Pero para que quede claro. Ok, verificamos la fórmula que tenemos para esto. Y me dice que esta sumatoria de esta tabla lo divide entre n y de eso utilice Euler. Le diré, primero la sumatoria. Suma de tabla de distribución de frecuencias. Aquí está. Frecuencia absoluta por logaritmo natural de la marca de clase. Cerramos llaves. Y esto que obtenemos, Excel, yo quiero que lo divides entre n. J5. J5 estoy colocando en todos los casos porque es donde está la cantidad de casos que estamos haciendo. Esto me va a dar un número. Y lo que me dice es que E lo eleva a esto. Para hacer esto lo hago X. ¿Sí? EXP. Y tengo lo que es la media geométrica. Entonces tengo media aritmética, media armónica, media cuadrática y media geométrica con el Excel. Para eso se tiene que fijarse que estoy insertando un campo, dos campos, tres campos, cuatro campos. Estoy aumentando mi tabla. Seguramente esto era el procedimiento que se hacía porque no teníamos computadores que teníamos que dar formas para trabajar y sacar estadísticos o los parámetros que necesitamos para nuestros informes, ¿no? Bueno, vamos a ir a lo siguiente, la moda. Necesitamos la moda. La moda, para sacar la moda necesitamos varios valores. Y en este caso, solamente para este caso, lo vamos a hacer muy a detalle, ¿sí? Esta es la fórmula de la moda. La moda, aquí está, se utiliza la X con el circunflejo encima, o M sub O. Para ello nosotros debemos ver en qué clase está la moda.
en acá, buscamos su clase. La moda es el valor que más se repite. Entonces busco de las clases que hay, cuál es el que tiene mayor cantidad. Y yo busco y observo que es este. Esta es la clase. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está en la clase 7 la moda, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como nuestros datos siguen una distribución normal, usualmente la mediana, moda y la media aritmética están todas en la clase de aquí al medio. Veo que mis datos están un poco entre esta y la anterior clase. Bueno, eso lo vamos a decir más adelante. Entonces la moda está en esta clase. Para que se entienda, yo lo voy a agarrar esto y lo voy a poner con rojito, ¿sí? Entonces vamos a insertar unas dos filas. Vamos a insertar dos filas y vamos a poner los datos que nos pide la fórmula. Por ahora nos pide el límite inferior. Nos pide el límite inferior. Lo voy a colocar aquí para que nos demos cuenta. Límite inferior nos pide la amplitud. La amplitud lo tenemos acá. Está en J9. Pero lo voy a poner acá. Sí, lo voy a poner acá para que hagamos y no quepa la menor duda. Lo voy a colocar aquí este dato. Aquí nuestra amplitud. Tenemos que tener n sub i. Esta n sub i. Necesitamos n sub i menos 1. N sub i menos 1. Y necesitamos n sub i más 1. Ok, tenemos que tener todos estos datos. El límite inferior de la clase donde está la moda, que es esta, es 1.72. Amplitud para todos es 0.04. Frecuencia absoluta de esta clase donde está la moda es 767. La frecuencia absoluta de la clase anterior es 751. La frecuencia absoluta de la siguiente clase, 534. Estos son los datos que necesitamos para el cálculo de la moda. Le diríamos entonces igual al Excel, límite inferior más amplitud multiplicado por paréntesis frecuencia absoluta de la moda menos la frecuencia absoluta de la clase anterior. Cierro paréntesis. Esta es la parte de aquí, dividido entre esta resta. Abro paréntesis 2 multiplicado por la frecuencia absoluta de esta clase menos la frecuencia absoluta de la clase anterior menos la frecuencia absoluta de la siguiente clase. Cerramos paréntesis y nos da un valor. Esta es nuestra moda. Vamos a verificar en un momento con los estadísticos qué tanto se acercan o se alejan, ¿sí? De los datos que tenemos. La mediana. Para la mediana, primer cuartil, tercer cuartil, primer decir, noveno decir, décimo percentil, lo que nosotros necesitamos son sus posiciones, ¿sí? Necesitamos la posición en la que se encuentra, que está dado con esto, ¿sí? Voy a ponerlo aquí. Primero coloquemos. Para la mediana, la posición será J5 N entre 2. Lo voy a poner aquí para que esté más claro. Nuestra N, aquí arriba lo pone. Nuestra N, que es la cantidad de datos que estamos trabajando, es esta. 3480. La n que necesitamos para la mediana es esto, entre 2, y nos va a decir exactamente cuál es el dato que está a la mitad de todos nuestros datos que estamos estudiando, ¿sí? El primer cuartil es dividir esta n entre 4. El tercer cuartil es multiplicar la n por 3 entre 4. Esto nos dice la posición que está por el 25% y esto por el 75%.
El primer decir será esto entre 10. Y el noveno decir 9 por esto entre 10. El késimo percentil, aquí yo le voy a dar, por ejemplo, la posición 55 será 55, que es K, por P dividido entre 100. O sea, es decir, esta es la posición 0.55, ¿no? Ese es el késimo. Si yo lo pongo esto en porcentajes tendríamos, para esto es el 50%, la media. La del primer cuartil sería un cuarto, 25%, tres cuartos, 75%, un noveno, un décimo, 10%, 9 décimos, y dependiendo cuánto es K. Si aquí lo pongo 67, 65, 30, 23, 24, el valor que yo desee que tome K, la ubicación del 100%. ¿Sí? ¿Cuál es el dato que corresponde a esa ubicación? Es lo que nos da esto. Ahora bien, lo que necesito es saber en qué clase está cada dato, ¿sí? Entonces, manualmente vamos a tardar mucho si lo hacemos manualmente esto. Lo vamos a hacer con una fórmula, ¿sí? Le vamos a decir Excel, yo necesito que me busques coincidir con coincidir. Este valor que me lo busques en este campo, en las frecuencias absolutas acumuladas crecientes, ¿sí? En las frecuencias absolutas acumuladas crecientes. Excel, búscamelo ese dato, coincidir, este dato en esta tabla, en este campo. Y tipo de coincidencia que sea menos 1. O, perdón, 1. Cierro paréntesis y le pongo más 1. Me explico acá. Estoy copiando. Por ejemplo, el primer decir me dice esta, que es la posición, y este es su porcentaje. Aquí lo vamos a poner posición y este es su porcentaje. Del primer decir está en la posición 348. Vengo aquí. Aquí está hasta el 143. Del 144 al 447 están en esta clase, que es la clase 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que me dice aquí del primer decir es que está en la ubicación 4. Otro ejemplo, el tercer cuartil. Me dice que está en la posición de los 3480, el 75% es 2610. Entonces busco 2610. Aquí está. Este es el 2500 y este es el 3000. Aquí está desde el 2504 hasta el 3000. Obviamente dentro de ese rango está el 2610. Es este el rango donde está el tercer cuartil. Este es el rango, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la octava posición. Entonces esta es la clase, ¿sí? Con esta fórmula obtenemos la clase en la que está el dato que estamos buscando. Una vez que sabemos eso, ya solamente nos queda sacar estos datos para calcular el cuartil. Necesitamos el límite inferior de cada uno. La amplitud es constante para todos. Necesitamos su posición, que ya tenemos aquí. Necesitamos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior y su frecuencia absoluta de esa clase. Para que quede lo más claro posible, lo voy a hacer en este ejemplo paso por paso, pero ya para el siguiente lo vamos a hacer un poco más rápido. Necesitamos límite inferior, necesitamos la amplitud, necesitamos la posición, ya la tenemos, necesitamos esto en mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada, necesitamos lo que es la frecuencia absoluta normal, la frecuencia absoluta. Necesitamos esos datos de cada uno de ellos. Entonces, para obtener el límite inferior, yo le diré Excel,
índice, tráeme el límite inferior, selecciono el campo límite inferior, punto y coma, de esta posición, y lo arrastro, y verificamos. De la clase 7, que es esta, el límite inferior es 1.72. De la clase 5, que es esta, la clase 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1.64. De la clase 9, 1.8. Esta es la clase 9. Esta es la 7, 8, 9. Con esto, entonces, con la fórmula índice, yo le digo el campo que quiero y le digo la clase que quiero que me saque. ¿Sí? La amplitud para todos es constante. Para todos es la misma amplitud. F4. La frecuencia absoluta menos 1. Aquí dice menos 1, ¿verdad? Entonces, de la clase 7 es esta. Pero como dice menos 1, tiene que ser de la clase anterior. Entonces yo le diré, Excel, necesito índice que me traigas de esta columna esta clase menos 1 y menos 1. Para el caso 7, que está con rojo, será 1736, el anterior. Sí, simplemente lo pongo la clase menos 1 y automáticamente me va a salir. Esto va a estar bien para todos excepto para el 1. Para la primera clase va a ser 0. Solo para la primera clase. Si nos arroja el título, tenemos que corregir eso. Si hay un error. A ver, lo vamos a poner manualmente. Por ejemplo, aquí 0 nos sale error, ¿verdad? Entonces, cuando sea 1, nos va a salir error. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a poner es, si deseamos, si sale error para esto, que lo coloque 0. Y con eso, automáticamente, si algún cuantil es de la primera clase, eso lo tendría que corregir. Ya. Frecuencia absoluta, índice. Quiero la frecuencia absoluta de esto. De esta clase. Otra vez, vamos a verificar. Para la clase 7, 767. Correcto. Para la clase 5, 538. Para la clase 9, 299. Entonces, fíjense, de los cuantiles necesito el límite inferior, la amplitud, la posición que está aquí, el n sub i menos 1, la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, y la frecuencia absoluta de esta clase. Y simplemente luego lo pongo la fórmula. La fórmula será igual que límite inferior más la amplitud por paréntesis, porque aquí hay una de esta, la posición menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, cierro paréntesis, dividido sobre la frecuencia absoluta. Ya tengo la mediana. Tengo primer cuartil, tercer cuartil, primer decil, noveno decil, décimo percentil. En este caso el 24. Podemos hacer la prueba y ver si son estos los valores, si son los aproximados que tenemos en nuestros datos generales, que es esto. Fíjense, yo lo voy a hacer con la función percentil. Percentil, quiero que de nuestros datos originales, que son estos, la tabla datos, la variable x, me des esta ubicación, el porcentaje. Y fíjense, son muy aproximados a los que nos da el Excel. Estos de datos sin agrupar, por si acaso, 1.72, 1.67, 1.76, 1.62, 1.8, aquí hay una pequeña diferencia, y 1.67. Entonces estamos confirmando que esta forma, este procedimiento para sacar los cuantiles es el correcto.
Esta es una forma, aumentando columnas y viendo esto, ¿sí? Es una forma de hacerlo. Y también hemos puesto acá algunas columnas auxiliares y de la moda hemos hecho lo propio. Vamos a hacer el mismo caso, pero ya sin aumentar estas columnas. Eso va a ser más o menos para esto, para evitar esto. Acá también hagamos de forma rápida, ¿sí? Los datos no agrupados, las fórmulas, para ver si se aproximan o no a lo que hemos sacado de la tabla, ¿sí? Entonces esto vamos a decir que son de la tabla de distribución de frecuencia, que son datos agrupados, y aquí lo vamos a poner sin agrupar. La media aritmética, sin el procedimiento estadístico, sino con las funciones de Excel, es igual a promedio de esto. Y tenemos que es bastante aproximado. La media armónica de datos nuestra variable X. Y vemos que sí, en verdad no hay mucha diferencia. La media cuadrática es la raíz del promedio de nuestros datos X. De nuestros datos elevado al cuadrado. ¿Sí? Es el promedio de los datos elevados al cuadrado. De eso sacamos su raíz y vemos que se aproxima. La media geométrica, datos X y cerramos. Media geométrica. Pam, param, pam. Algo me dice que no está pudiendo calcular el Excel. Haciendo con... Es un error de número. Sale un número muy grande para que el Excel multiplique. Sacando de forma manual la media geométrica sería igual a ¿qué? Lo vamos a poner de forma manual de los datos sin agrupar. Exponente de ¿qué? De la sumatoria del logaritmo natural. Entonces, suma del logaritmo natural de datos, la variable X. Cerramos la sumatoria y eso lo dividimos entre 250 que está en J5. Aquí está. Esta es la media geométrica de datos sin agrupar. Miren qué curioso, es la primera vez que utilizando la función media geométrica de Excel me sale el error. Pero esta es la media geométrica utilizando el procedimiento que lo vamos a ver ya en el siguiente tema. Entonces estamos viendo que sí, de los datos agrupados sí se aproxima bastante a los valores que hemos obtenido. Incluso si yo pongo aquí la moda de datos, tendría que darme el valor aproximado. Fíjense, 1.72 es la moda de los datos sin agrupar y con datos agrupados hemos obtenido un valor bastante aproximado. Entonces estamos viendo que sí nos dan valores relativamente cercanos cuando utilizamos cuando agrupamos en una tabla de distribución de frecuencia. Ahora vamos a hacer este mismo ejemplo, pero sin crear columnas adicionales, sin crear mucho lío porque ocupa campo, ¿sí? Podríamos hacerlo como si fuera datos sin agrupar, pero el propósito es hacer fórmulas para que podamos hacerlo, el trabajo, entendiendo que vamos a aplicar estas mismas fórmulas, ¿sí? Pero utilizando, sin crear tantas tablas. Este es el proceso didáctico, por decir, para aprender a paso de dónde sale. Acá, para calcular la media aritmética sin crear campos adicionales, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo vamos a poner de esta forma. Fíjense, acá tengo que la media aritmética es la sumatoria de un campo por otro campo. El campo X, que es marca de clase, por el campo n sub i, que es frecuencia absoluta. Utilizaré la función suma producto. Y le diré, Excel, necesito que me multipliques la marca de clase por
la frecuencia absoluta. Y esto hexa, por favor, dividímelo entre este valor, J5. A esta tabla yo le voy a llamar tabla de distribución de frecuencia 2, para que no haya confusión. Sí, aquí está. Le estoy diciendo, de este campo por este campo. Vamos a traer de aquí los resultados que hemos obtenido, control C, y lo vamos a pegar aquí como valores. Y vemos que me sale lo mismo, pero ya sin crear una columna adicional. Para la media armónica, ¿qué tengo que hacer? Dividir n entre la sumatoria de n sub i dividido entre x sub i. Ahora, yo les voy a explicar esto para que quede más claro lo que voy a hacer. Y lo vamos a hacer en Word, primero para que se entienda, ¿sí? Acá yo lo tengo la fórmula, que es la fórmula original, ¿verdad? Yo no puedo expresar esto de otra forma. Si ustedes lo ven acá, yo lo puedo expresar diciéndole a Alexa, o hablando de matemáticas. Perdón, mi mouse está fallando. N sub i, perdón, N minúscula, no, N sub i multiplicado por, utilizando las propiedades de las potencias. X sub i menos 1. ¿Verdad? También yo lo puedo expresar no solamente de esa forma, también yo lo puedo expresar esto, si les parece incluso más cómodo, de esta forma: 1 sobre x sub i. Puedo expresarlo de esta o de esta forma. Lo vuelvo un producto para poder utilizar suma producto. Entonces, haciendo uso de esa lógica que voy a hacer acá, sin crear una columna adicional, n j5 dividido entre suma producto, que quiero que me multiplique esto, punto y coma, y ahora tengo que expresar esto o esto. Si expreso esto, le pondré 1 dividido entre esto. Estoy diciendo a Alexa que de este campo todo haga este procedimiento de 1 dividido entre esto. Y cierro paréntesis. Y fíjense, me sale el mismo valor. También, en vez de expresarlo de esa forma, yo lo puedo expresar como esto. Selecciono esto, potencia menos 1. También lo puedo expresar así. Entonces, de esta forma yo me ahorro y ya no utilizo esta columna adicional para hacerlo luego el paso que estoy haciendo. ¿Sí? Utilizando la función suma producto y entendiendo cómo se manejan las sumatorias, lo podemos hacer mucho más fácil. La media cuadrática, esto ya lo cesamos. La media cuadrática es esto. Fíjense, aquí hay una suma producto de esta elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Hacemos lo mismo. Primero la sumatoria será suma producto. ¿Qué quiero? Quiero la marca de clase elevado al cuadrado multiplicado por, punto y coma. Esto quiero que lo multiplique por la frecuencia absoluta. Cierro. Esto lo divido entre esto, J5, que es donde está n, y a eso le tengo que sacar la raíz. Y hemos obtenido lo mismo que si hubiéramos nosotros creado acá la tabla y hecho esto. Por lógica, la media geométrica es lo mismo. Fíjense. Diremos exp para Euler, para Euler, el número natural, ¿no? Suma producto
suma producto, Excel, necesito que me multiplique su frecuencia absoluta por el logaritmo natural, ln, de este campo. Si eso suma producto, y eso lo divido entre J5, que es n. Mismo resultado. Entonces, fíjense, he hecho con el mismo caso, con el mismo ejemplo, he hecho esto de forma directa sin necesidad de aumentar un campo a mis datos. Para el examen, para su evaluación, lo pueden hacer con esto, aumentando los campos y las columnas si entienden mejor así la fórmula, o bien pueden utilizar suma producto, ¿sí? Pueden utilizar esa alternativa o la otra. Y ahora lo vamos a hacer la moda y los cuantiles sin crear tantas columnas. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Primero para la moda. La moda necesitamos primero un parámetro. Sí necesitamos aumentar algunos datos porque si no, no nos va a permitir hacer el Excel fácil. Necesitamos la clase donde está la moda. Le digo, coincidir. El valor buscado es el máximo. Quiero el valor máximo de esto. ¿Dónde quiero que me busque? En esto mismo. Tipo de coincidencia 0. Coincidencia exacta. Me dice que la clase donde está el mayor valor de estos es la 7. Fijémonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está. 767. Este es el mayor que todos los que tenemos aquí. Esto no es necesario si les parece complicada esta fórmula, hacerlo así. Si ustedes pueden buscarlo manualmente en las clases, lo pueden hacer y colocan el número, ¿sí? Lo colocan directamente 7. Ya tenemos eso, entonces procedemos ahora sí a meterlo todo en una fórmula. Aquí para la moda y para los cuantiles es mejor el procedimiento que les he puesto acá, paso a paso, ¿sí? Pero lo vamos a hacer aquí utilizando directamente este numerito de referencia. Primero, me pide el límite inferior para la moda. Entonces le diré índice del límite inferior hexa, del límite inferior, este campo. Listo, ya tengo el límite inferior. Esto representa el límite inferior de la moda. Más la amplitud. La amplitud lo tenemos acá, 0.04 en J9. Esto multiplicado por ¿qué? Por n sub i. Ponemos entre paréntesis porque aquí hay una resta. Otra vez índice. Quiero la frecuencia absoluta. La posición 7, que es donde está. Cierro paréntesis. Y ahora aquí, fíjense, esto es lo que nos va a dar las marcas de clases. Aquí solamente selecciono esto, control C, lo voy a copiar para lo siguiente de la fórmula. Esto, menos n sub i menos 1, menos control V, y aquí le pongo en aquí, donde es S5, que es la clase, menos 1. Cierro paréntesis de arriba, dividido entre, abro paréntesis, 2 por, otra vez esto, y me da la frecuencia absoluta de la clase de la moda, menos, otra vez, y aquí menos 1, menos, otra vez, y aquí más 1. Si se fijan, ese 5 es la clase. Al decir menos 1 es de la clase anterior, al decir más 1 es la clase siguiente, y listo. Verificamos que hemos obtenido acá. Y acá lo podemos pegar. Es la misma moda que hemos obtenido, ¿no? Pero ya sin aumentar tantos datos. Si ustedes pueden entender esta fórmula y no tienen problemas al aplicarla en Excel, háganlo de esta forma. Si quieren hacerlo manualmente, ustedes dicen, la moda está en esta clase, y manualmente copian estos datos. Sin fórmula, manualmente lo van haciendo, y luego calculan una fórmula así, lo hacen, no hay problema, como ustedes gusten, ¿sí?
Esta es de una forma directa sin aumentar más cálculos auxiliares, ¿no? La mediana y los otros cuartiles es lo mismo. Primero vamos a poner el porcentaje, ¿sí? Vamos a aumentar aquí una fila. Vamos a poner primero aquí el porcentaje y luego vamos a poner la posición. Sabemos que n está acá en J5. Primero ponemos el porcentaje. Mediana es un medio. Cuartil, un cuarto. Tercer cuartil, 3/4. Primer decil, un noveno. Siempre me confundo. Un décimo y 9 décimos. Y aquí K es esto entre 100. Y aquí K lo voy a poner, por decir algo, 34. Aquí con qué K hemos trabajado, con 24. Ya, pongamos esta para comparar, ¿sí? La posición simplemente es multiplicar J5, que es donde está la cantidad de casos, multiplicado por el porcentaje de la ubicación. Lo copiamos hasta el final. Ya tenemos la posición para todos estos. Y la clase, igual que hemos hecho acá para determinar la clase, hacemos el mismo procedimiento. Clase es igual a ¿qué? A índice, no, coincidir. Quiero que coincidas este valor que me está dando la posición en esto, en n sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada. Tipo de coincidencia 1 menor que i más 1. Ya tenemos las clases donde están todos nuestros datos, que es, hasta aquí es casi lo mismo, estos tres procedimientos. Y a partir de aquí hacemos lo que hemos hecho para la moda en una sola fórmula. Ya sacamos en este caso, estadístico. O sea, el KPI, el indicador, lo que estamos buscando, la mediana, cuartil, todo aquello. ¿Qué me dice aquí? Primero es el límite inferior. Entonces diré índice. Quiero que me saques el límite inferior en base a esta clase. Simple, ¿no? ¿Qué más? Más A. La amplitud es una constante para todo, lo absolutizo. Multiplicado por ¿qué? Por la posición menos la frecuencia absoluta. Y como hay una resta antes de la multiplicación y división, lo voy a poner entre paréntesis. Multiplicado por paréntesis la posición. Aquí está la posición, no necesito hacer otra fórmula. Menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Otra vez utilizo índice. Excel, necesito la frecuencia absoluta acumulada en base a este número de clase. Y como es el anterior, menos 1. Así de simple. Cerramos la función índice, cerramos el paréntesis de la resta. Todo eso dividido entre esto, la frecuencia absoluta de la clase. Índice, frecuencia absoluta de la clase, el indicador de la fila donde está la clase. Cierro y enter. Y tenemos los estadísticos. Verifico si me han salido los mismos. Control C. Y pegamos los valores. Y vemos que son los mismos datos. Entonces, este ha sido el caso 1 y caso 2 para... bueno, el mismo caso, resolviendo lo que son las medidas de posición. Las medidas de tendencia central son estas, las que estoy colocando de este color. Estas son las medidas de tendencia central. Los cuantiles son todos estos. ¿Sí? Son todos estos, incluyendo lo que es la mediana. Medidas de tendencia central, cuantiles. Es así de simple. Son todas esas las medidas de posición. Acá luego tenemos otras medidas que son un poco sencillas. Por ejemplo, recorrido es la primera medida de dispersión que se estudia. Tenemos el recorrido intercuartil, recorrido intercuartil, recorrido interdecil, que son simplemente las restas del cuartil, tercer cuartil menos primer cuartil. Este es el recorrido intercuartil. Y el interdecil es el noveno menos el primero. Luego, obviamente, hay el segundo, tercero, quinto decil, pero para
Efectos prácticos, este nos interesa, ¿sí? El primero y noveno para el recorrido decir. Bueno, eso sería esta parte. Lo que queda en este caso es hacer un caso más de ejemplo, el tercer caso que hemos indicado, y resolverlo. Bueno, el tiempo, ya hemos grabado 1 hora, haremos rápidamente el caso 2, repasando todo, ¿no? Caso 2, lo vamos a hacer lo más rápido posible, para ver cuánto se podría planificar. Datos, análisis de datos, generación de datos, vamos a trabajar ahora, no sé, con 987 datos, ¿sí? Una distribución normal. Vamos a cambiar el caso de estudio, vamos a suponer que son notas, que la nota promedio es 73 y hay una varianza de las notas de unos 10 puntos. Y lo vamos a generar, vamos a ver el valor máximo. Siempre hago esta verificación porque alguna vez, por ejemplo en estos casos, me sale un dato que está por encima de lo esperado. Entonces vamos a ponerlo aquí. Si esto es mayor que 100, entonces 100. Perdón, si esto es mayor que 100, entonces que lo coloque 100. Y si no, que lo truncar. Que lo trunque a 0 decimales, ¿sí? Truncar, números decimales, cerrar este paréntesis y ya, aquí tengo un ejemplo ficticio otra vez. Notas de algunos estudiantes para hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a llamarlo esta otra vez variable X. Insertamos tabla. Esto lo vamos a poner en el nombre de notas. La tabla se llama notas, esto se llama X. Vamos a hacerlo rápido, sí. X, para hacerlo lo más rápido posible, incluso podemos aprovechar para copiar estos títulos para no estar escribiendo. Y lo vamos a poner acá nomás porque no vamos a utilizar otros. Valor máximo de notas, valor mínimo de notas, recorrido, cantidad de casos, contar, k sin redondear, 1 más, logaritmo natural, en base 2 de n, redondeamos, si es impar, truncar esto, si es impar esto, si es verdadero, entonces simplemente truncar esto, o sea, ese mismo valor. Y si no, truncar esto más 1. 11. Listo. La amplitud es igual a el recorrido dividido entre esto. Y redondear más. Redondear más. Esta es la función. Para que el redondear superior con 0 decimales. Hacemos una verificación rápida. 11 por 6. 66. Tenemos 66 datos en nuestra tabla. Entonces ya con esos datos yo puedo crear la tabla dinámica, insertar tabla dinámica. Lo vamos a ubicar en esta zona y aceptamos. Vamos a maximizar este momento. Aquí lo vamos a poner resumen, ya no tabla dinámica. Agarramos variable X, agrupamos por la amplitud de 6. Ahora aquí fíjense, se pasa hasta el 103. Quiero que esté solamente hasta el 100. Entonces lo que voy a hacer es disminuir este 38 3 unidades. Agrupar 35. Y de ahí voy a tener hasta el tope superior, que es 100. Aquí está la regla que nos permite hacer esto. En el límite inferior, ¿qué valor puede tomar el primer L sub 0? El primer límite inferior, ¿sí? Esta regla la tienen que estudiar bien. Es a criterio del que está haciendo el informe. Agarro esto, lo coloco acá, ya tengo la cuenta.
lo vamos a hacer rápido. Tenemos los títulos, agarramos estos títulos, lo copiamos acá y procedemos a poner el primero, convertimos en una tabla, insertamos tabla, tiene títulos, le diremos que esto es igual a esto más la amplitud, absolutizamos, acá sabemos que es aquí, le decimos que es esto más la amplitud absolutizada y lo arrastramos hasta aquí arriba y listo. Esto lo arrastramos, aceptar, control Z, esto tenemos que arrastrar hasta acá. Esto lo ha tomado como si fuera datos continuos. Ya les he explicado esa pequeña diferencia, entonces voy a agrupar, aquí le voy a quitar uno más. Debería ser hasta el desde el 34, para que no supere al 100. Agrupar 34 al 100. Algo está terriblemente mal. Voy a ir al valor máximo, al valor mínimo, 38. Bueno, a cualquiera le voy a aumentar varios decimales para que me lo tome como si fuera discreto. Agrupamos otra vez. Ordenamos de mayor a menor y ya están nuestras clases. No, vamos a deshacer la acción. Ya lo dejemos así. Pues estamos con el tiempo. Vamos a corregir el hueso. Límite inferior más límite superior dividido entre 2. Copiamos esto, ya no vamos a hacer la fórmula por el tiempo. Vamos a hacer esta sí, suma de esto y desref esta celda, la fila anterior, la misma columna, una celda de alto, una celda de ancho, cierro, tenemos el total. Diseño de la tabla, filas totales, verificamos que aquí sí hay suma, aquí no necesitamos nada. Son 987 casos, coincide. Ya tenemos nuestra tabla. Ahora los el mouse. Ahora los estadísticos que requerimos. Requerimos estos estadísticos. Lo vamos a copiar para hacerlo de forma rápida. Media aritmética. Yo voy a usar, no voy a crear columnas adicionales. Suma producto esto por esto dividido entre n. Vamos a poner este nombre que va a ser tabla de distribución de frecuencia -2 para que se entienda la fórmula. Tabla de distribución de frecuencia doble guión, creo que lo he puesto acá, lo voy a quitar uno. Sí, doble guión está. No, ya está. Tabla de distribución de frecuencia 3, entonces este es de tercer caso. Ok, media armónica igual suma producto es n sub i punto y coma 1 dividido entre x sub i, y sabemos que esto es n entre esto. Media cuadrática, suma producto esto elevado al cuadrado por punto y coma, no por. Van a tener mucho cuidado en eso. Esto. Y de esto dividimos entre esto y raíz. Perdón. Raíz. Media geométrica. Media geométrica es suma producto esto por logaritmo natural. Punto y comas. Recuerden no poner por. Logaritmo natural de esto. Cerramos logaritmo natural, cerramos suma producto.
Acá lo dividimos esto entre n y aquí ponemos Euler. Y ya tenemos las notas promedios. Moda, necesitamos, acá no sé si he puesto títulos, la clase. Como les dije, vemos aquí cuál es el máximo. A simple vista es este. Entonces diré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La clase 7. Y hago la fórmula. Puedo, si sé los datos, coloco. Necesito el límite inferior, necesito la amplitud, necesito el n sub i menos 1, n sub i más 1. Este va a ser n sub i menos 1, este va a ser n sub i más 1. Aquí, límite inferior de esta clase, la clase 7, para no perderme, es esta clase. Lo voy a poner con rojito. Límite inferior, amplitud, frecuencia absoluta de esta clase, 238, frecuencia absoluta de la clase anterior, frecuencia absoluta de la siguiente clase, y aquí ya le meto la fórmula. Lo voy a poner un poquito más acá. Límite inferior más amplitud multiplicado por paréntesis esta frecuencia menos la frecuencia anterior dividido entre 2 por frecuencia de esta clase menos frecuencia de la clase anterior menos frecuencia de la siguiente clase. Moda. Acá ponemos los datos que necesitamos. Esto es el mismo cálculo, ¿no? El porcentaje no va a variar, son constantes para cada medida. Para el cuartil siempre va a ser esto, para la medida siempre va a ser eso, primer cuartil, no, estos nunca cambian. El percentil, dependiendo del percentil que nos estén pidiendo, lo voy a poner para este caso el 55%. Posición, necesitamos la posición está dada por n, que está en J5, multiplicado por el porcentaje. Y listo, estas son las posiciones que necesitamos para cada caso. Esto lo absolutizamos para que al copiar se mantenga en esa posición la... Ah, no, esta es la que absolutizamos, esta la dejamos normal. Listo. Ahora sí le metemos la fórmula. Índice, necesitamos primero el límite inferior. Este es el límite inferior. La posición. Estoy haciendo así, perdón. Índice. Necesitamos límite inferior, este campo, la posición que nos está indicando esto. Aquí nos falta la clase, ¿no? Hagamos la clase. La clase es coincidir. Quiero que coincida este valor buscando en este campo. Siempre buscamos en la frecuencia absoluta acumulada y le ponemos el valor menor. Le sumamos esto 1 y lo copiamos hasta abajo. Y ahora sí ya tenemos la clase. Fíjense que en algunos casos va a coincidir. Este coincide con este, no hay problema. Y ahora sí ponemos el parámetro estadístico, en este caso estadístico, y le diremos límite inferior, índice, límite inferior, que es esto, en esta ubicación, la clase 7. Eso más la amplitud. La amplitud para todos es el mismo. J9 si no me equivoco, o no sé, 9, F4, multiplicado por paréntesis, posición, que es esto, menos lo que sería esto de la clase que corresponde, de la clase anterior. Índice, necesito frecuencia absoluta acumulada, punto y coma de esta posición, menos 1. Verifico que aquí no haya ninguna clase 1, porque ese es un caso excepcional. Cierro esto para la frecuencia absoluta, cierro esto para el otro y finalmente el último índice para la frecuencia absoluta de esta clase. Pac. Cierro y enter. 15 minutos para sacar las medidas de posición, que es lo más complejo. Verifico
puedo verificar aquí, pero antes sacar esto. Recorrido intercuartil es este, recorrido interdecil es este. Verificamos qué tanta coincidencia hay con los otros datos. Promedio, notas, que es la tabla, notas, la variable x. Es esto, bastante aproximado. Media armónica de notas, la variable x. Media cuadrática es la raíz del promedio de notas, la variable x elevado al, aquí elevado al cuadrado. La media geométrica es igual a ¿qué? A media geométrica de notas x. En este caso sí me ha permitido sacar. Me parece que el Excel ya ha aceptado ese dato. La moda acá, igual moda, notas. Aquí sí puede haber alguna diferencia, porque es diferente los datos. 76. Aquí sí, en datos agrupados y sin agrupar, a veces se presentan estas discrepancias. En acá no va a haber mucho. Percentil. Necesito de notas x, el campo x, pongo el porcentaje y cerramos. Y fíjense que están casi en la misma posición: 72, 65, 79, 59, 85, aquí hay una diferencia pero no es significativa, y 74. Listo, estamos verificando con los datos sin agrupar que nuestros datos de agrupados sí son representativos, que no hay una desviación tremenda de lo que queríamos lograr. Bien, antes de finalizar, caso 1, caso 2, caso 3, hemos hecho la verificación en 2 minutos. No se preocupen, suele suceder, suele pasar. No sé si se me está yendo algo que era urgente, pero cualquier duda, ya saben, me escriben al Teams, me ponen al Teams las dudas que haya, para que podamos hacer algún caso de aclaración. Respecto a este documento, les comento de forma rápida que estaba trabajando en esto. Lo voy a abrir, sí, Teams, aquí está. Lo voy a abrir la parte que nos interesa a nosotros, blog de notas. He estado cargando en esta zona, pero lamentablemente he notado que a veces no sale bien o se desacomoda las fórmulas. Entonces, para evitar problemas de este tipo, he decidido mejor hacer el formulario en el Word. Un formulario que al final se mantiene bien los formatos, todo aquello, y que va a ser mucho más fácil. He incluido las fórmulas del Excel como referencia. He trabajado con tablas todo este dato, tanto para la tabla de distribución de frecuencias como para los datos origen, para que sea mucho más fácil, porque si trabajamos con matrices, como la ubicación dentro de la hoja cambia, se llega a complicar bastante esto, ¿sí? Entonces, esto lo voy a subir en esta clase y ya voy a crear las carpetas para el lunes y miércoles. Bueno, aquí concluiría. Espero que se entienda el procedimiento. En clase solamente hemos hecho hasta la media geométrica. Moda y mediana es un poco diferente, pero aquí están las fórmulas. Sin más que decir, me despido.